Evangelio de hoy. Jueves 12 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo: Les aseguro que no ha habido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos quieren arrebatarlo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías. El que había de venir. El que tenga oídos, que escuche. Este pasaje del Evangelio nos introduce en un momento de revelación y enseñanza profundamente significativo, en el que Jesús reflexiona sobre la figura de Juan el Bautista y su papel en el plan salvífico de Dios. A través de estas palabras, Jesús también describe la naturaleza del reino de los cielos, la urgencia de aceptarlo y las implicaciones para quienes desean seguirlo. No ha habido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Con estas palabras, Jesús proclama la grandeza de Juan el Bautista, señalándolo como el mayor entre los nacidos de mujer. Esta declaración resalta el papel único y extraordinario de Juan, como el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor inmediato del Mesías. Juan fue elegido para preparar el camino del Señor, llamando al arrepentimiento y anunciando la inminente llegada del reino de Dios. La grandeza de Juan no se basa en sus logros humanos, sino en su fidelidad a la misión divina. Fue un hombre de profunda humildad y valentía, dispuesto a señalar a Cristo como el Cordero de Dios, incluso a costa de su propia vida. En él vemos un ejemplo de entrega total al plan de Dios. Un recordatorio de que nuestra verdadera grandeza radica en nuestra obediencia y fidelidad a Él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Esta afirmación, aparentemente paradójica, señala una verdad profunda sobre la naturaleza del reino de los cielos. Aunque Juan es el mayor entre los nacidos de mujer, el más pequeño en el reino supera su grandeza. Esto no disminuye la importancia de Juan, sino que destaca la transformación radical que trae el reino de Dios. El reino de los cielos es un nuevo orden inaugurado por Jesús, en el que la grandeza no se mide por criterios humanos, sino por la relación con Cristo y la participación en su vida divina. Ser parte del reino es un don inmenso, que eleva a cada creyente a una dignidad incomparable. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestra vida. ¿Buscamos grandeza según los estándares del mundo o según los criterios del reino? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Jesús utiliza una expresión intrigante al hablar de la violencia contra el reino de los cielos. Este pasaje ha sido interpretado de diferentes maneras, pero una lectura común es que el reino enfrenta oposición y resistencia. Desde la época de Juan, el mensaje del reino ha encontrado rechazo, persecución y conflicto. La violencia aquí también puede referirse al celo apasionado y a la urgencia con que algunos buscan entrar en el reino. Seguir a Jesús no es un camino fácil, requiere una decisión firme, una renuncia a los viejos caminos y un compromiso con los valores del Evangelio. Esta lucha no es contra personas, sino contra las fuerzas del pecado y las distracciones del mundo que nos apartan del reino. Y los violentos quieren arrebatarlo. Esta frase subraya la tensión entre quienes buscan
activamente el reino con determinación y aquellos que intentan resistirlo o destruirlo. En un mundo que a menudo rechaza los valores del Evangelio, ser discípulo de Jesús implica valentía y perseverancia. La vida cristiana es una batalla espiritual, en la que debemos luchar con fe, oración y confianza en Dios. Por otro lado, esta violencia también puede interpretarse como la intensidad necesaria para abrazar el reino. No es una violencia destructiva, sino una pasión ferviente que nos impulsa a superar obstáculos, abandonar el pecado y perseguir con todo nuestro ser el amor y la justicia de Dios. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con esta declaración, Jesús coloca a Juan en un punto crucial de la historia de la salvación. J. Juan es el puente entre la antigua alianza, representada por los profetas y la ley, y la nueva alianza inaugurada por Cristo. Todo lo que los profetas anunciaron y la ley prefiguró encuentra su cumplimiento en Jesús. Esto nos invita a ver la continuidad del plan de Dios a lo largo de la historia. La figura de Juan nos recuerda que la venida de Jesús no fue un evento aislado, sino la culminación de una larga preparación divina. En nuestra vida, también estamos llamados a reconocer cómo Dios trabaja en nuestra historia personal, guiándonos hacia un propósito mayor. Él es Elías, el que había de venir. Jesús identifica a Juan con Elías, el profeta que, según las Escrituras, debía regresar antes del día del Señor. Esto no significa que Juan sea literalmente Elías, sino que cumple su papel como precursor del Mesías. Al igual que Elías, Juan desafió al pueblo a volverse a Dios y preparó el camino para una renovación espiritual. La referencia a Elías también resalta la continuidad de la misión profética y la fidelidad de Dios a sus promesas. Juan no buscó su propia gloria, sino que se dedicó completamente a anunciar a Cristo. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir el papel de mensajeros del reino, incluso si eso significa sacrificio y humildad? La grandeza de Juan y la misión del creyente. La grandeza de Juan el Bautista, señalada por Jesús, no reside en posesiones materiales, títulos humanos o logros mundanos. Su grandeza está en su disposición total para cumplir la voluntad de Dios, aun cuando ello implicaba sacrificios personales, aislamiento en el desierto y, finalmente, el martirio. Este reconocimiento nos invita a reflexionar sobre qué consideramos grandeza en nuestra propia vida. En un mundo que a menudo mide el éxito por el poder, la riqueza y la fama, el ejemplo de Juan nos desafía a redefinir nuestras prioridades. La verdadera grandeza, según el reino de los cielos, está en la capacidad de entregarse plenamente a la misión que Dios nos confía. Cada creyente, al igual que Juan, tiene un papel único en el plan de salvación. Estamos dispuestos a vivir en obediencia y fidelidad, incluso cuando nuestra misión no sea reconocida por el mundo. La urgencia de aceptar el reino. La expresión "el reino de los cielos sufre violencia" refleja no solo la oposición externa, sino también la intensidad con la que se debe buscar. Jesús subraya que el reino de Dios no es algo que llega pasivamente. Requiere una respuesta activa. Entrar en el reino implica esfuerzo, lucha espiritual y la disposición a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el reino. ¿Lo buscamos con urgencia y dedicación, o lo dejamos en un segundo plano? La invitación de Jesús es clara: el tiempo es ahora. Y la decisión de aceptar su señorío debe ser inmediata y transformadora.
Los profetas como precursores del reino. Jesús señala que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, destacando la continuidad del plan divino. Desde Moisés hasta los profetas mayores y menores. Dios había estado preparando a su pueblo para la llegada del Mesías. Juan cierra este ciclo profético al señalar directamente a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas. Para nosotros, esto es un recordatorio de que Dios actúa en la historia y en nuestras vidas de manera progresiva y constante. Cada etapa tiene su propósito, y cada experiencia nos prepara para algo mayor. ¿Reconocemos cómo Dios ha trabajado en nuestro pasado para guiarnos hacia su reino? Apreciamos la riqueza de la tradición espiritual que hemos heredado. ¿Y qué nos invita a vivir en comunión con Cristo? Juan como figura de Elías, el cumplimiento de las promesas. Cuando Jesús identifica a Juan como Elías, el que había de venir, nos invita a mirar a Juan no solo como un hombre histórico, sino como una figura escatológica. Según las Escrituras, Elías debía regresar para preparar al pueblo para el día del Señor. Juan, al asumir este papel, cumple una función crucial en el plan de salvación. Esto nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas, aunque a menudo de maneras que no esperamos. En nuestra vida, a veces podemos sentir que las promesas de Dios se retrasan. Pero este pasaje nos asegura que su plan siempre se realiza en el momento perfecto. Nos invita a confiar en su fidelidad y a permanecer atentos a los signos de su presencia. La lucha espiritual y el reino. El reino de los cielos, como lo describe Jesús, no es algo que se toma a la ligera. La expresión de que los violentos lo quieren arrebatar nos habla de la intensidad de la lucha espiritual que implica seguir a Cristo. No es una violencia física, sino una determinación interna de superar las tentaciones, vencer el pecado y vivir según el Evangelio. Cada creyente enfrenta esta batalla en su vida diaria. A menudo, las distracciones del mundo, las presiones sociales y nuestras propias debilidades pueden dificultar nuestro camino hacia el reino. Pero este pasaje nos anima a perseverar con valentía, sabiendo que la recompensa es eterna. Jesús nos acompaña en esta lucha, y con su gracia podemos vencer cualquier obstáculo. La escucha como acto transformador. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos, que escuche, está llamando a una escucha activa y comprometida. No basta con oír sus palabras, es necesario permitir que penetren en nuestro corazón y transformen nuestra vida. Este tipo de escucha requiere humildad, apertura y disposición a actuar según lo que escuchamos. En un mundo lleno de ruido y distracciones, esta invitación es más relevante que nunca. Estamos llamados a hacer una pausa, silenciar las voces externas y sintonizar con la voz de Dios. Escuchar a Jesús implica tomar decisiones concretas que reflejen su mensaje en nuestra vida cotidiana. El llamado a ser precursores del reino. Al reflexionar sobre la misión de Juan, podemos ver un paralelismo con nuestro propio llamado como discípulos de Cristo. Aunque no somos profetas en el sentido tradicional, estamos llamados a ser precursores del reino en nuestro entorno. Esto significa vivir de manera coherente con el Evangelio y anunciar a Jesús con nuestras palabras y acciones. Ser precursor implica valentía, porque el mensaje del reino no siempre es popular. Requiere también humildad, porque nuestra tarea no es atraer atención hacia nosotros mismos, sino dirigirla hacia Cristo.
¿Estamos dispuestos a asumir este desafío y a ser testigos de su amor en un mundo que tanto lo necesita? El reino como una realidad presente y futura. El reino de los cielos, como lo describe Jesús, no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que ya está en medio de nosotros. Al aceptar su invitación, comenzamos a experimentar el reino aquí y ahora, aunque todavía esperamos su plenitud en la eternidad. Esto nos invita a vivir con una doble perspectiva, con esperanza en el futuro y con compromiso en el presente. Cada vez que vivimos según los valores del reino, amor, justicia, misericordia, estamos contribuyendo a su manifestación en el mundo. ¿Cómo podemos, en nuestra vida diaria, ser agentes del reino y reflejar su luz a quienes nos rodean? El que tenga oídos, que escuche. Jesús cierra este pasaje con una exhortación a escuchar. Una invitación que va más allá de oír físicamente. Escuchar en el sentido bíblico implica una apertura. Da corazón y una disposición a responder. Jesús nos llama a prestar atención a su mensaje. Reflexionar sobre su significado y permitir que transforme nuestra vida. El pasaje de Mateo 11, 11-15 nos invita a contemplar la grandeza de Juan el Bautista. La urgencia de aceptar el reino de los cielos. Y el desafío de vivir según sus valores. Nos llama a una vida de escucha activa. Lucha espiritual y compromiso con la misión de anunciar a Cristo. La figura de Juan nos inspira a ser fieles al llamado de Dios. Mientras que las palabras de Jesús nos recuerdan que el reino no es algo que se recibe pasivamente, sino que requiere nuestra participación activa. Al responder a esta invitación, encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en Cristo. Oremos. Señor Jesús, tú que reconociste la grandeza de Juan el Bautista y nos llamaste a ser parte de tu reino. Hoy venimos a ti con humildad y gratitud. Ayúdanos a buscar tu reino con pasión y determinación. A superar las dificultades y a abrazar tus enseñanzas con un corazón abierto. Danos la valentía de Juan. La humildad de seguirte sin reservas. Y la capacidad de escuchar tu voz en medio del ruido del mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu justicia. Y que podamos ser instrumentos de tu paz en este mundo. Amén.